Buenas tardes, bienvenidos otra vez a reunir. Pues es un gusto siempre hablar de Dios y de su palabra. Voy a intentar hacerlo de manera breve, pero hay mucho material que cubrir, entonces voy a hablar rápido y tal vez no leo todas las escrituras, simplemente los cito y ustedes pueden checarlos. Les animo a revisarlos propiamente para tener el efecto completo de lo que dice la palabra, pero voy a resumir entre más que sea posible la lección de hoy. Pues en mis lecciones he estado hablando sobre las finanzas. Obviamente las finanzas es un asunto que toca cada área de nuestra vida. Por un lado no se suena muy espiritual hablar de dinero, pero la Biblia habla mucho de dinero porque representa pues una herramienta, pero también una tentación, y queremos manejarlo sabiamente. Uno, porque es necesario utilizarlo, y otro porque Dios insiste que Él sea el dueño de nuestro corazón. El dinero y la seguridad o los privilegios que puede ofrecer nos llama la atención, y es difícil no desearlo más que Dios, y es difícil, si es que tenemos cierta cantidad, es difícil no depender en el dinero más que en el Dios del universo. Entonces, un repaso rapidito. Dios es el dueño de todo. Nada realmente nos pertenece, ni aún mi vida ni mi cuerpo es de Dios. Él puede hacer con lo que es mío como Él quiere. Así que mi trabajo principal es rendir mi futuro, rendir mi cuerpo, rendir mi dinero, rendir mi familia, rendir todo. Es de Dios, hay que rendirlo. Lo bueno es que Dios nos ha llamado a ser sus administradores, somos sus siervos fieles, podríamos decir, y es un gran privilegio y una gran responsabilidad de hacer lo que Él quiere con los recursos que Él nos ha asignado. No es nuestro, pero somos encargados de utilizarlo conforme a su voluntad. Y pues como un buen siervo, recibiremos de Dios toda la provisión que necesitamos para vivir y para cumplir sus tareas, cumplir su voluntad en esta tierra. Es muy importante ese asterisco. Dios proveerá sin duda, pero Él tiene una voluntad que desea que cumplimos. Es importante que buscamos esa voluntad y que lo cumplimos a la medida posible. Dios siempre proveerá los recursos para que sus siervos hagan lo que Él desea. Ahora, un ejemplo que vi hace unas lecciones del podio y del piso. Es muy importante que el dinero sea como nuestro podio. Tal vez podemos balancearnos en el podio, pero no es nuestro fundamento, no es el piso, no es lo que sostiene nuestros pies. Es muy importante que Dios siempre esté en su lugar correcto, sosteniéndonos, que nuestro peso descanse en Él y no en los asuntos financieros, o en cualquier otra cosa, ¿no? Podemos confiar en un gobierno, en un líder político, en una organización, en nuestra familia, lo que sea, pero Dios debe ser nuestro fundamento, nuestro piso. Todo lo demás es pared o es podio, es algo en que podemos, digamos, recargar, provee cierto nivel de seguridad o de estabilidad, pero no es nuestro fundamento, no es nuestro piso. Y finalmente el último tema que cubrí respecto a dinero es que las deudas no son pecado, son parte de la vida actual. Es muy común, a veces podría ser hasta inevitable que cobramos ciertas deudas, pero es importante reconocer que aunque es normal y hasta promovido en el mundo el día de hoy, las deudas siempre representan cierto esclavitud. Es estresante, es una carga,
Y Dios no desea que seamos sobrecargados, desea Dios que podemos concentrar nuestra atención en lo que Él desea y no en el estrés o la carga que tenemos de pagar las deudas. Realmente pagar las deudas es una obligación para un cristiano, es nuestro testimonio al mundo de que somos fieles, somos íntegros, somos honestos, que cumplimos. Es una forma de glorificar a Dios cuando somos responsables con nuestras deudas, pero obviamente Dios quiere que seamos libres, Dios quiere una vida abundante para nosotros. Y esa abundancia, ese gozo que Dios tiene planeado no es muy factible cuando estamos metidos en deudas no sabios, podríamos decir. Ahora, para el día de hoy, la consideración que quiero llamarles su atención a este asunto sería el consejo. Cuando estamos hablando de finanzas, la Biblia no va a dar muchos consejos específicos. Es un libro que tiene mucho que ver con el corazón, con los motivos, con las tentaciones, con la voluntad de Dios generalizado en nuestra vida, pero el cómo y el por qué, y el cuándo y el cómo son detalles que la Biblia realmente no especifica normalmente. Entonces vamos a hablar de lo que es el consejo. Es crítico que como seres humanos dependemos, buscamos, aceptamos consejos sabios de las personas en que podemos confiar. Les voy a citar algunas escrituras: Proverbios 11:14, Proverbios 12:15 y Proverbios 15:22. Habla la Biblia en varios lugares, en muchos versículos, de buscar consejo, de siempre consultar, incluso con finanzas, de estar siempre dispuesto a prestar oído a una persona que nos puede guiar, que nos puede aconsejar, que nos puede dar sabiduría de experiencia o de conocimiento, de su investigación. ¿Okay? Siempre es importante ver el consejo de sabiduría. Pero la sabiduría obviamente se puede encontrar en muchos lugares. Como podemos leer en Proverbios 3:5-10, la Biblia habla muy claramente que nuestra fuente principal de consejo o de sabiduría es Dios, su Espíritu. Solo Dios, solo el Espíritu, solo la palabra de Dios realmente puede penetrar al corazón y hablar de los motivos, de los impulsos, hablar de las tentaciones, hablar de los valores de Dios. Y muchas veces los valores y la voluntad de Dios no tiene sentido desde un aspecto financiero. Es crítico que cuando estamos hablando de consejo, estamos hablando de buscar sabiduría para nuestras finanzas, para nuestras decisiones financieras. Es crítico que el fundamento, como dije antes, la fuente principal sea Dios. Que consultamos con Él y que realmente estemos dispuestos a escuchar sus consejos, confiar en su voluntad y reconocer que es bueno, aunque tal vez no tiene todo el sentido de este mundo, que tal vez los cálculos no coinciden con la voluntad de Dios, pero Dios tiene otra forma de calcular, Dios tiene otra cuenta que mantener, digamos, y podemos confiarle, sabemos que es bueno, sabemos que nos ama. Si Él nos dirige por un camino que tal vez no sea tan atractivo respecto a las finanzas, podemos confiarle que Él sabe lo que hace. Mencioné obviamente la Biblia. Podemos ver en Salmo 119, 24 y 105. Podemos ver en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Podemos ver en Hebreos 4, 12 que la Biblia es la palabra de Dios, es Dios hablando a nosotros, y tenemos que estar dispuestos a sentar bajo el consejo de la Biblia, sentar bajo el consejo de Dios y escuchar. No es siempre, muchas veces lo difícil no es entender lo que dice la Biblia, es
ponerlo en práctica, aceptarlo y confiar, poner nuestro peso sobre las enseñanzas de la Biblia. Puede ser muy espantoso, algo que da mucha ansiedad cuando nuestra confianza se recarga en el dinero y Dios nos pide un movimiento, una decisión, un sentido en la vida que no parece corresponder a nuestro bien financiero. Dios sabe lo que hace. No siempre es un sacrificio, pero con frecuencia sí. Dios tiene eternidad que contemplar. Cuando nosotros a veces solo miramos a este mundo, a esta vida corto, Dios siempre tiene puesto la visión en su plan de largo plazo. Otras fuentes de consejo, la Biblia, obviamente, Dios, su Espíritu hablando a nosotros. Dios está muy dispuesto a aconsejarnos, somos sus hijos, desea comunicar con nosotros, pero también nos ha dado fuentes más concretos. Eclesiastes 4, 9 a 13 habla mucho de que una persona ayudando a otro se hace mucho más fuerte. La defensa que pueden ofrecer o la fuerza que tienen para actuar. Si estás casado, sin duda Dios diseñó el matrimonio para proveer un compañero apto, un ayudante perfecto. Si tu decisión financiera no tiene el apoyo de tu pareja, es tiempo para volver a examinar tus motivos y tu decisión antes de tomar ese paso. Igual, los padres, si son sabios, si son confiables, particularmente si son creyentes, confía en su consejo. Juntos somos más fuertes que solitos. Y pues otros creyentes a veces ocupamos el consejo de alguien que tiene mayor conocimiento o que tiene mayor experiencia. Es crítico, es la función principal de la iglesia de formar un apoyo entre un creyente y otro. Pero también con las finanzas, obviamente es un tema tal vez incómodo, pero a la vez vale la pena consultar con hermanos y hermanas confiables en Cristo. Finalmente, hay otro elemento de esta idea de consejo, y es donde no debemos consultar el consejo, donde no debemos buscar sabiduría. Salmo 1 a 3 y Proverbios 12, 5 habla mucho de no consultar con la sabiduría mundano o mundial, no consultar con personas impíos o egoístas. Deseamos siempre ser sabios, discernir entre los que son confiables, los que tienen la sabiduría de Dios y los que no. Consejo es bueno, pero la fuente es algo bastante crítico que contemplar. Entonces, con eso les dejo a ustedes para la examinación de esos versículos, y pues obviamente hay muchos más que podemos investigar, pero solo les resalto algunos de los que más surgen cuando hablamos de consejos, de finanzas, de ese elemento en la vida de esa sabiduría. Entonces, muchas gracias, Dios les bendiga. Sabemos que todavía seguimos en tiempos difíciles y muy distintos a lo normal, pero Dios está en control. Dios tiene a Magdalena en sus manos. Todo está en su plan, todo está en sus manos. Simplemente le confiamos, le obedecemos, escuchamos su voz, prestamos oído a su espíritu hablando muy suavemente en nuestro ser, susurrando a veces, pero confiándole como un Señor bueno y todopoderoso. Pues con eso les dejo, bendiciones,
y hasta pronto.